Hola. A ver, cualquiera que se haya metido en el mundo del violín sabe que hay un auténtico universo de libros de método. Pues bien, hoy vamos a poner un poco de orden en esa biblioteca. Vamos a montar nuestra propia caja de herramientas para construir a un violinista, desde que toca la primera nota hasta que domina las melodías más complejas. Y es que, seamos sinceros, entrar en una tienda de música puede ser una locura. Cientos de libros, todos con portadas que prometen ser la clave del éxito. ¿Por dónde se empieza? Justo por eso, en este análisis, vamos a dibujar un mapa bien claro, una guía para no perderse en este laberinto de partituras. Esta es la hoja de ruta. Primero, una visión general del viaje. Luego, los libros de iniciación, que es donde surgen las primeras dudas. Después, esa gran división entre técnica y melodía. Saltaremos al nivel intermedio y, por último, veremos cómo cada cual construye su propio camino. ¡Vamos a ello! Lo primero y más importante, aunque vamos a hablar muchísimo de libros, hay que entender una cosa: no son un fin en sí mismos, son un medio. La herramienta más valiosa de todas no es un libro, sino un profesor o profesora cualificada que sepa por qué herramienta usar y, sobre todo, cuándo usarla. Exacto. Esto no va de empezar por el libro 1 y acabar sí o sí en el 10. Cada persona es un mundo. Tiene unas manos diferentes, unas facilidades y unas dificultades. Un buen docente sabe mezclar distintos métodos, coger lo mejor de cada uno para crear un plan de trabajo a medida, adaptado a la fisonomía y a las inquietudes musicales de cada estudiante. Muy bien, ahora sí entramos en materia. ¿Qué libros nos encontramos al principio del camino? Pues aquí nos topamos con la primera gran decisión, que en el fondo responde a dos filosofías de enseñanza casi opuestas. Por un lado está el famosísimo método Suzuki. Su idea es la inmersión. Primero escuchar y repetir, igual que aprendemos a hablar nuestro idioma materno. Y por el otro lado tenemos los métodos que llamamos tradicionales, que van directos a los fundamentos desde el minuto cero, a leer música y a ejecutar la técnica de forma correcta. Lo verdaderamente fascinante del método Suzuki es lo bien que funciona, sobre todo con niños muy pequeños. Crea un ambiente musical súper positivo. Pero tiene sus peros. Al basarse en canciones infantiles, puede que a un adulto no le motive demasiado. Y ojo, esa falta de teoría y solfeo al principio hace que no sea nada recomendable para quien quiera aprender por su cuenta. Se perdería toda la base de lectura, que es lo que luego da la libertad para tocar cualquier otra cosa. Y en la vía tradicional, estos son algunos de los pesos pesados. Si se busca una progresión casi perfecta y que además sea musical, Wolfart es una maravilla por sus dúos. Si se es un adulto que valora una base técnica metódica rigurosa desde el principio, Lauries es el punto de partida ideal. Y si se aprende en grupo o se busca algo muy gradual para empezar por libre, Essential Elements es una opción fantástica por su ritmo pausado y porque usa melodías que nos suenan a todos. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para entender una distinción que es clave. Casi todos los libros de violín que existen se pueden meter en dos grandes sacos, y cada uno tiene un propósito completamente distinto. Y para entender esa diferencia tenemos que hablar de los estudios, o études en francés. Esto no son canciones para tocar en un concierto, son ejercicios, pequeñas piezas diseñadas con un objetivo muy concreto: resolver una dificultad técnica, ya sea la velocidad de los dedos, un golpe de arco específico, lo que sea. Y así llegamos a esta división. Por un lado, los métodos melódicos, como Suzuki, que se basan en un repertorio de canciones y son geniales para mantener la motivación. Por otro, los métodos técnicos, donde el rey indiscutible es Ševčík. Estos libros no suelen ser especialmente bonitos de escuchar, pero aíslan un problema y te dan las herramientas para solucionarlo con una eficacia brutal. Son, para que nos entendamos, como ir al gimnasio para un atleta. El entrenamiento no es el partido, pero es lo que te permite ganarlo. Un violinista completo necesita de ambos. Y aquí está el quid de la cuestión, como bien señala la investigación académica. Si un estudiante solo se dedica a hacer ejercicios técnicos abstractos, es muy fácil que pierda la motivación. El verdadero arte de un buen profesor es saber equilibrar la balanza, usar los estudios técnicos como una herramienta para poder tocar mejor esas obras melódicas que nos apasionan. Bien. Ya hemos puesto los cimientos, pero ¿qué pasa cuando dejamos de ser principiantes? Pues que pasamos al nivel intermedio, y aquí el juego cambia. Ya no se trata de aprender lo básico, sino de pulir, de refinar y de ampliar nuestras capacidades. Entonces, ¿cómo saber si se ha llegado a este punto? Pues aquí va una pequeña lista de control. Si ya se domina la primera posición, si la música que se quiere tocar empieza a pedir cambios de posición, si se está empezando a desarrollar el vibrato, esa pequeña ondulación del sonido que da tanta expresividad, y si se tiene un buen control de los golpes de arco básicos, enhorabuena, oficialmente se ha llegado al nivel intermedio.
Y es justo aquí donde nuestra caja de herramientas empieza a llenarse de instrumentos de alta precisión. Ya no usamos una llave inglesa para todo. Ahora empezamos a sacar el destornillador específico para ese tornillo concreto que se nos resiste. Estos son los grandes nombres que todo estudiante intermedio debe conocer. Ševčík es, podríamos decir, el cirujano. Disecciona cada problema en sus partes más pequeñas. Kaiser es el músico técnico. Crea estudios que, además de difíciles, suenan bien, son musicales y sirven de puente hacia cosas más complejas. Y Hans Zith es el arquitecto de las posiciones, con un método súper sistemático para construirlas y dominarlas una por una. Y con todo esto, cerramos el círculo. Hemos llenado nuestra caja de herramientas con métodos melódicos, técnicos, para principiantes y para intermedios. La pregunta ahora es, ¿cómo usamos todo esto? El punto clave es este. El objetivo no es coleccionar libros terminados en una estantería. No, el objetivo es usar el ejercicio 5 de Ševčík para resolver ese pasaje del concierto que se está estudiando, o el estudio 12 de Kaiser para mejorar el control del arco en una sonata. El profesor es esa guía que sabe qué herramientas sacar de la caja en cada momento para construir una técnica que permita tocar lo que se quiera como se quiera. Y este viaje, en realidad, no termina nunca. En los niveles más altos, como se puede ver en la propia guía docente del Real Conservatorio de Madrid, la búsqueda sigue con los tratados de pedagogos enormes como Carl Flesch o Iván Galamian. Los cimientos que se ponen hoy con un Wolfart o un Suzuki son los que mañana permitirán construir estos rascacielos musicales. Y con esta pregunta finalizamos. Para reflexionar, ¿la técnica y la musicalidad son dos caminos separados? ¿O son en realidad las dos caras de la misma moneda? Entendemos que una técnica sólida es, de hecho, la herramienta que nos da la libertad para hacer música de verdad. Espero que esta guía sirva de ayuda en vuestro camino musical. Muchas gracias por acompañarnos.